Colegio de Abogados de Lima, y al Círculo de Arbitraje del Estado para este interesante conversatorio con distinguidos profesionales que nos acompañarán en el curso de esta jornada. Se me propuso tocar el tema sobre los retos del arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Yo quisiera más bien reorientar, sin dejar de lado esta temática, y hablar sobre los retos realmente de la institución del arbitraje como tal. Teniendo en cuenta que ya este año se han cumplido 10 años de la vigencia de la nueva ley de arbitraje, pero ya tenemos 22 años desde el año 96 con la regulación del arbitraje en una norma legal distinta a la que teníamos regulada en el Código Civil. Y entonces, luego de 22 años ya de regulación legal particular del arbitraje, todavía quedan retos, y básicamente yo diría que hay 3 retos en el arbitraje. El primero es enfrentar y combatir la corrupción, sobre la cual me voy a referir. El segundo, disminuir la disparidad en la calidad de los arbitrajes, sobre todo cuando uno compara el nivel de los arbitrajes en Lima y los compara cómo se producen o se realizan a nivel de las provincias. Y también el tema de la calidad y la celeridad de la justicia peruana, teniendo en cuenta que el Poder Judicial en el ámbito o en la conexión con el arbitraje interviene en un primer momento cuando previamente a la instalación del tribunal arbitral se puede solicitar judicialmente el otorgamiento de medidas cautelares, luego ya en la instancia arbitral la colaboración para, por ejemplo, la actuación probatoria, y finalmente, y es muy importante esto, en la etapa de ejecución de los laudos, ¿no? Definitivamente, en esto último de poco serviría haber logrado una decisión justa en un laudo arbitral que además ha pasado ya por un proceso de revisión, de anulación en la sede judicial, para cuando llegamos a la etapa de ejecución nos enfrentamos a procesos tediosos y muy largos que generan un desincentivo en el sistema. Por supuesto que la fortaleza en el arbitraje está en su credibilidad como sistema, porque básicamente cuando uno recurre al arbitraje lo hace por una serie de razones que básicamente tienen que ver con el hecho del descrédito que tiene el sistema judicial. Cuando uno recurre al arbitraje, lo que quiere encontrar es un sistema que le genere más confianza, y es ahí donde hay un primer problema, ¿no? Porque, como vamos a ver, ha habido una penetración de corrupción, aunque leve, básicamente en el caso Orellana y algunos de los casos de Odebrecht, donde, que es lo que se conoce al menos, ha generado alguna situación en la que el arbitraje se ha visto un poco mellado en su credibilidad. Y es un reto, por eso, que las entidades y los usuarios y todas las personas que estamos involucradas en el arbitraje busquemos los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. Si nosotros verificamos cuáles podrían ser las ventajas de un arbitraje institucional versus un arbitraje ad hoc, podríamos mencionar básicamente 5, ¿no? Básicamente, pueden haber más. La primera es que cuando uno acude a un arbitraje institucional ya conoce de manera antelada y adelantada cuáles son las reglas que van a servir al procedimiento, porque las entidades arbitrales o las administradoras de arbitraje ya tienen sus reglamentos aprobados, que además, como también vamos a referirnos un poco más adelante, tienen incorporadas las buenas prácticas arbitrales que se han ido dando en el tiempo y que luego se conducen a través del reglamento para que sean aplicadas de manera general. Otra ventaja es que los centros de arbitraje por lo general tienen una infraestructura adecuada, ¿no? Hay un soporte importante para que el arbitraje pueda conducirse de una manera eficiente. Otra ventaja sería que los centros de arbitraje cuentan con un registro o una lista de árbitros que ha pasado una previa selección y que de alguna manera en la credibilidad que tiene cada centro de arbitraje refleja también el trabajo que han hecho en la selección de aquellos árbitros que van a terminar siendo designados por las partes en el transcurso del proceso arbitral, o como consecuencia del proceso arbitral, mejor dicho. La cuarta ventaja es que también los centros de arbitraje tienen ya las tablas y los aranceles debidamente aprobados de manera antelada, con lo cual también hay una referencia inicial aproximada, más allá de la complejidad que le puede sumar un poco al costo de arbitraje,
un honorario o unos costos que son más o menos ya conocidos de antemano, ¿no? Y la quinta es que también los centros de arbitraje tienen las cortes superiores o los consejos superiores, donde se nominan residualmente a los árbitros que no son designados por las partes, cuando de alguna manera se resuelven las recusaciones y se discute también el tema de los honorarios. Entonces, este tema ha tenido mucho impacto porque, por ejemplo, hoy mismo tenemos que el uso de listas de árbitros está generando además mecanismos de reforzamiento. Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima utiliza el mecanismo de la confirmación. Es decir, si una de las partes designa un abogado árbitro que no está en la nómina de ese centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, entonces tiene que ser previamente ratificado por el Consejo Superior de Arbitraje del centro. Si no es ratificado, no podrá ejercer el cargo de árbitro, aun cuando la parte lo haya designado. En caso, por ejemplo, del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, lo que se permite es que las partes puedan designar a los árbitros, pero lo que exigen es que el presidente del tribunal arbitral sea designado en base a las 3 nóminas que tienen en el Centro de Arbitraje de la PUC. En consecuencia, este es un sistema distinto al otro, donde siempre hay una confirmación de los 3 miembros del tribunal o del árbitro único, y en cambio en la católica solamente se pide que la elección sea del presidente en cuanto a las nóminas. Los árbitros de las partes podrían no estar en el centro de arbitraje o en la redacción. Ahora bien, como se suele decir, y esto es una frase de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Louis Brandeis, la luz del sol es el mejor desinfectante. ¿A qué se refiere con este dicho? En el sentido de que lo que se debe exigir hoy en el arbitraje para combatir justamente la corrupción es transparencia e información. Contra más transparencia e información se tenga a nivel general, mejor posibilidad de combatir la corrupción vamos a poder tener. Y acá, evidentemente, hay un problema con el arbitraje ad hoc. Definitivamente, yo creo, y esto es una cosa que ustedes también creo me van a acompañar en la conclusión, de que para tener un buen arbitraje hay que tener un buen tribunal arbitral. Y un buen tribunal arbitral termina siendo una obligación de los abogados, porque somos los abogados los que designamos a los árbitros. Consecuentemente, cuando hablamos de corrupción en el arbitraje, hay que ser honestos y hay que decir que la corrupción empieza desde el momento de la designación, y eso tiene que ver con el comportamiento ético del abogado que propone a un árbitro que no va a realizar una función correcta. Y entonces, cuando hablamos del arbitraje ad hoc, evidentemente conozco y he litigado en arbitrajes ad hoc, donde he tenido la oportunidad de litigar en la conformación de un tribunal de 3 árbitros de un nivel excelente. Y esos árbitros, con ese nivel excelente a nivel académico, ético, de conocimiento jurídico en la materia que sometía el arbitraje, llevan el arbitraje a través de las buenas prácticas que hay en el arbitraje. Pero el problema es que eso no necesariamente ocurre en todos los arbitrajes ad hoc. De hecho, ni siquiera tenemos una data sobre cuántos arbitrajes ad hoc existen a nivel nacional. Solamente podemos conocer referencialmente, de manera más precisa, los arbitrajes que se administran en los centros de arbitraje, si es que se les pide la información, por lo menos por el número. Pero los arbitrajes ad hoc no conocemos cuántos hay. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que los problemas que afectan al arbitraje trascienden tanto el arbitraje institucional como el ad hoc, porque la corrupción es de personas. Y basta que el corrupto active ese mecanismo de corrupción en el arbitraje institucional o en el ad hoc para que pueda haber un problema. Lo que sí creo, es verdad, es que el arbitraje institucional, a mi modo de ver, es una opinión personal, genera menores incentivos o menores espacios para la corrupción que el arbitraje ad hoc. ¿Por qué? Porque, reitero, hay garantía de que las buenas prácticas que se han ido incorporando por los tribunales arbitrales en los centros que administran arbitrajes han terminado siendo incorporados en los reglamentos. En cambio, en el caso que yo les comentaba, donde hay un tribunal arbitral compuesto por excelentes árbitros, esas buenas prácticas terminan con ese tribunal, porque no hay forma de saber
si en otros arbitrajes ad hoc, reitero, que esas buenas prácticas se van a replicar. Por eso creo yo que la tendencia actualmente en el mundo, arbitralmente hablando, es a la institucionalización o al arbitraje institucional. Y creo yo que el arbitraje ad hoc habría que irlo institucionalizando, es decir, aplicándole las reglas del arbitraje administrado en la medida de lo posible, para que, reitero, no sea que nos topemos con un arbitraje ad hoc que dependa básicamente de ese tribunal y que aplique buenas prácticas, sino que esas buenas prácticas ya estén incorporadas aún cuando el arbitraje sea ad hoc. Otro tema importante con el que se tiene un reto en el arbitraje es el tema de la celeridad. Y en esto se ha avanzado mucho. Por ejemplo, tomando como referencia el reglamento de arbitraje del Centro de la Cámara de Comercio de Lima, en el reglamento del año 2017, por ejemplo, ya se considera el procedimiento de arbitraje acelerado, ¿no?, que está previsto para cuantías que no superen los $50.000 y donde se establece el proceso arbitral a través de un árbitro único. De hecho, si las partes han previsto un tribunal arbitral, dentro de este reglamento se prevé la posibilidad de que las partes, ya estando en el arbitraje acelerado, acuerden mejor llevarlo con un árbitro único, si es que las partes lo terminan decidiendo, y si no, continuará a través del tribunal que se había pactado inicialmente. Y la ventaja de este arbitraje acelerado es que se resuelve en 3 meses, de acuerdo a lo que dice el reglamento. Puede haber una extensión de plazo si es que el tribunal lo considera necesario, pero la idea es que esto se resuelva en 3 meses. Consecuentemente, el esfuerzo que hay acá para generar una celeridad en el arbitraje es muy plausible, pero además este mismo reglamento contiene otros mecanismos de celeridad. Por ejemplo, tenemos el hecho de que es una facultad que se está haciendo ya una práctica muy importante, es la calendarización de las actividades arbitrales. Es decir, los árbitros ahora ya ponen un cronograma de actividades con fechas, con días, con horas, de manera antelada, para que las partes sepan cómo se va a conducir ordenadamente el procedimiento arbitral y no quede un poco al tuntum de las agendas posteriores el tema del desarrollo de las audiencias. De otro lado, también se utiliza ahora la notificación por vía de email, ¿no es cierto?, lo que hace que se use menos papel, pero además de que haya una comunicación más inmediata y que los plazos también se puedan ir generando de manera más inmediata. Todo esto de cara a facilitar el manejo del arbitraje. Vinculado al tema de la celeridad, también a veces los arbitrajes no terminan durando lo que uno esperaría que dure. Y eso a veces se da porque la complejidad de la cuestión controvertida necesita de una serie de actividad probatoria abundante, ofrecida por las partes o también cuando el propio tribunal la sugiere. Pero, por ejemplo, en el caso, de todas maneras no estamos en los niveles de resoluciones de los casos a nivel judicial. Definitivamente el arbitraje es mucho más célebre que el Poder Judicial. Por ejemplo, como data, solamente para que tengamos en cuenta, ¿no? La vez pasada estuve en un juzgado contencioso, solo como data porque claramente eso es materia no arbitrable, pero en el juzgado contencioso en Lima había un cartelito que decía: carga de noviembre de 2018, 3.105 expedientes. Y abajo habían puesto carga máxima del juzgado, 1.020 expedientes. ¿Qué nos estaba diciendo la juez? Que estaba pues sobrepasada de carga procesal y que claramente eso impedía que pudiera resolver en los tiempos que corresponden. Pero además consiguió otro dato, ¿no? Esto me pareció impactante. De enero a octubre del año 2018, a nivel del Poder Judicial existen 2.313.048 expedientes. Y de esa cifra, el 53% se refieren a nuevos ingresos de demandas durante enero a octubre de este año. O sea, la data todavía falta hasta diciembre. Y lo otro es que la carga procesal aumenta aproximadamente un 3% cada año. Entonces, por eso es que también decía que el arbitraje se presenta como una alternativa pues, muy interesante para evitar todo este tránsito lento que es propio del Poder Judicial por estas cifras que son claramente demostrativas de lo que estoy afirmando. En contrapeso de eso, por ejemplo, para tener solamente una referencia, la Cámara de Comercio de Lima o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ya va a tener casi 25 años de fundación y ha administrado
no más de 4.500 procesos arbitrales. Por supuesto que tampoco podríamos saber en estos últimos 22 años, con las leyes que tenemos hasta el momento, desde el año 96, cuántos arbitrajes se han dado en el Perú, porque reitero, la data sobre el arbitraje ad hoc es escasa, casi no se tiene mucha información al respecto. Ejemplos de malas prácticas o prácticas corruptas, ¿no? Esto es muy importante porque a veces yo litigo en el ámbito judicial y en el ámbito arbitral. Y a veces hablaba con Alfredo Bular y él nos dice a los que vemos procesal civil el ataque de los procesalosaurios, ¿no? En el sentido de que a veces los que vemos el litigio en el ámbito judicial queremos, entre comillas, llevar algunas prácticas del ámbito judicial al arbitraje. Y evidentemente son, de alguna manera, con el perdón de la expresión, son animales distintos. Entonces no podemos llevar al arbitraje todo lo que solo ocurre a nivel judicial. Por ejemplo, pero ¿cuáles son prácticas corruptas y algunas llamadas también como corrupción soft, ¿no? o corrupción suave, solapada? Por ejemplo, el denominado árbitro preferido, ¿no? Aquel árbitro que es reiteradamente designado por el mismo abogado, por la misma empresa, y entonces claramente uno lo que advierte es que un árbitro que tiene tantas designaciones consecutivas de una misma empresa o de un mismo abogado, es inevitable que en algún momento pierda el nivel de imparcialidad que requiere para poder ser árbitro en el caso, ¿no? Porque yo creo que al final somos seres humanos y al final terminamos teniendo algo de corazoncito con el que nos termina designando. Y ese es un tipo de corrupción, digámoslo sinceramente, es así. El árbitro puertas abiertas, ¿no? Ese es el árbitro que, sin perjuicio que, claro, cuando uno va a designar un árbitro, uno lo llama previamente y le dice, por lo menos para descartar que haya conflicto de interés, si tiene el tiempo para ver el arbitraje, pero hay nada más, ¿no? No hay más referencias, ni se le pide una opinión, a ver tú qué opinas, para ver si te designo o no. Es básicamente para no tener problemas luego con una declinación por algún conflicto que se pudo haber detectado de manera previa. Y entonces uno llama al árbitro y le dice, sí, no creo que tenga problemas, y lo designa. Pero el árbitro de puertas abiertas es el que además te va a recibir en su oficina para que le cuentes del caso. Y hasta te va a dar una opinión sobre el caso y hasta te puede sugerir cómo tienes que enfrentar el caso, ¿no? Y entonces, claro, ese árbitro de puertas abiertas además te va a comunicar en las deliberaciones y en las conversaciones del tribunal cómo están viendo tu caso o cómo están evaluando tu posición en el caso y dónde tienes que reforzar. Y ese es un árbitro corrupto. Pero esta es una vía de doble sentido, promovido por un árbitro corrupto y quizás con una empresa que, conociendo de esta situación, también sea pues, una empresa corrupta. Y por supuesto que esto no tiene nada que ver con el Poder Judicial, ¿no? Porque yo al Poder Judicial cuando voy sí le toco la puerta al juez y me recibe y converso con el juez. Pero a mí no se me ocurriría trasladar esa práctica al arbitraje yendo a buscar a los árbitros, tocarles la puerta para preguntarles cómo va mi caso. Porque esa es una práctica que no se da en el arbitraje. Pero cuando tienes un árbitro puerta abierta, sí se va a dar. Y eso es malo para el arbitraje. El árbitro coimero, pues, ¿no? El árbitro coimero, que ya puede ser una mezcla de los dos, ¿no? El árbitro preferido con el árbitro puerta abierta puede terminar siendo un árbitro coimero. Porque no olvidemos que las partes son las que pagan los costos del arbitraje. Y si el árbitro recibe el honorario por sus servicios, está recibiendo un honorario. Pero cuando el árbitro, bajo la premisa de girar su recibo, está recibiendo un dinero porque se está corrompiendo, entonces eso es una coima. O sea, en realidad es una coima. Entonces, eso también es nefasto para un sistema arbitral como el que tenemos. Luego también una práctica nefasta en el arbitraje es la del abogado oculto, ¿no? Es decir, se dan casos cuando hay un abogado que tiene realmente el caso, pero no quiere intervenir porque pudiera generar un conflicto con alguno de los árbitros que es amigo suyo. Entonces no interviene haciendo, o sea, hace los escritos pero no los firma. Prepara los informes para las audiencias pero no los expone. O sea, se oculta detrás de otro abogado para evitar, ¿no es cierto?, que se descubra que es el que realmente esté interesado en el caso, ¿no? Eso también evidentemente es una mala práctica que no puede darse en el arbitraje.
Pero reitero, estas malas prácticas no se promueven únicamente por los árbitros, son promovidas por los propios abogados que las generan, y hay árbitros que receptivamente las acogen y las llevan a la práctica. Pero por supuesto esto no ocurre de manera regular en el arbitraje. Daniel hace un momento habló sobre el caso Orellana. Ese fue un caso pues, que afectó mucho al arbitraje en su credibilidad, pero yo creo que en el tema de la corrupción, el árbitro que tiene principios, el árbitro ético, el árbitro que tiene valores, va a ser un árbitro que va a seguir siendo elegido en el tiempo, porque va a generar credibilidad, va a tener un prestigio, y por eso creo que este tipo de valores son rentables en el tiempo, porque los árbitros que quieren permanecer en el sistema arbitral van a actuar correctamente en todos sus arbitrajes, porque ellos van a querer seguir permaneciendo en el sistema. ¿Quiénes son los árbitros corruptos? Básicamente aquellos que son aves de paso en el sistema, entran, invaden algunos espacios con alguna corrupción y luego desaparecen. Porque hoy creo, y lo digo por todos los que creo que estamos sentados en este auditorio, tenemos menos tolerancia a la corrupción, ¿no? Hoy día la corrupción sí se descubre, se denuncia, se cuestiona de manera inmediata, y eso es un cambio que es importante. Ahora, ¿qué hacer con esto para ir concluyendo mi exposición? Por supuesto que hay que ampliar la oferta de árbitros para tener mayor calidad en el arbitraje. Esto tiene que ver con lo que voy a hablar luego sobre el tema del pledge y el tema del árbitro intelligence. Por ejemplo, hay revistas y rankings de abogados, donde por ejemplo en Chambers and Partners, no está Mario Castillo, no llega todavía, pero por ejemplo Mario es uno de los árbitros más demandados a nivel del Perú, y eso lo ha logrado porque es el prestigio que tiene Mario, y así como él hay por lo menos 10 árbitros que están referidos como los más demandados, ¿no? Por ahí me acuerdo que está Alfredo Ura, Fernando Cantuaria, Susana Sussman, Hugo Solo Uren, en fin, hay varios. Pero lo que es verdad es que tampoco es que haya una gran cantidad de árbitros reconocidos. Por supuesto que hay un montón de árbitros en las listas, pero a veces uno por default no los ubica necesariamente y va reiteradamente buscando siempre a los mismos árbitros, ¿no? Y entonces, para que eso no sea una costumbre o no sea una práctica que se mantenga en el tiempo, se ha generado un sistema que se llama Arbitrator Intelligence, que lo que va a generar es una plataforma de información que se va generando a partir de encuestas que se van a ir produciendo al término de cada arbitraje, y donde se va a hacer una encuesta sobre la diligencia de los árbitros en el arbitraje que ha concluido, el tiempo que tomaron en resolverlo, si conocieron bien la materia, si estudiaron bien el caso. O sea, va a ser una suerte de información para hacer alguna suerte de ranking que va a poder permitir no solamente conocer la performance de árbitros que se suelen conocer en el mercado, sino de otros que de repente no son tan conocidos, pero que van a ser muy bien calificados en las encuestas que están generando. En el Perú, este sistema lo está impulsando el estudio Bullard, pero ya hay un convenio con la Cámara de Comercio de Lima, con el Centro de Arbitraje, para instalar este sistema. Entiendo que ya hay más o menos 500 encuestas que se han hecho, y eso va a ser incorporado a la plataforma para que den información. Porque reitero, contra más información, mejores decisiones para designaciones y por ende para evitar que hayan corruptelas en el arbitraje. Otro tema, con eso termino casi, es el tema del pledge. El pledge tiene que ver con una organización también internacional que está pugnando por la mayor representatividad de las mujeres en el arbitraje. El estudio del que yo soy socio ha firmado el pledge en un evento que hubo a inicios de año, donde se estaba impulsando la participación de las mujeres en el arbitraje, porque la cuota de mujeres en el arbitraje todavía es pequeña, y conocemos destacadas árbitros a nivel nacional, pero creo que el número puede ser mayor, y de hecho hay muchas abogadas que están entrando en el mundo arbitral, pero todavía no son tan conocidas y hay que hacerlas más visibles. Hace poco el mismo círculo tuvo un evento, ¿no?, al que llamaron la cumbre de las árbitros mujeres, ¿no?
y hubo una simpática discusión sobre si realmente había que haberle puesto cumbre, ¿no? Y por qué de mujeres, y en verdad esto ha debido ser solamente una cumbre de árbitros y punto, porque ¿por qué las mujeres? Porque claramente hay mujeres que han logrado a pulso, a mucho trabajo, a mucha dedicación, un lugar en el arbitraje, ¿no? Y a veces se piensa que este tipo de iniciativas como la del Pledge va a generar que algunas mujeres que no se han dado ese trabajo puedan terminar llegando más fácil a ocupar lugares en el arbitraje. Pero yo creo que el Pledge lo que quiere no solamente es la igualdad en sí misma, sino la igualdad de oportunidades. Y yo sí creo que hay que propiciar, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas, porque si uno revisa las listas de los centros de arbitraje va a ver que, por ejemplo, no deben haber más del 20% de mujeres en las listas de los centros de arbitraje. Pero yo creo, y ahí sí coincido con Elvira Martínez Coco cuando ella dice que más allá de verificar el número o el porcentaje de mujeres en el arbitraje, justo lo otro Mario que más allá de conocer el número o el porcentaje de mujeres en las listas de arbitraje, lo que habría que verificar es realmente cuántas mujeres están integrando los tribunales arbitrales. Porque efectivamente yo a veces me doy una vuelta mirando la relación de árbitros en las listas de los centros de arbitraje y puedo asegurar que muchos de los que están en esa lista no han arbitrado un arbitraje en todo el año. Y de repente hay mujeres, más allá del porcentaje mínimo, que han arbitrado muchísimo más que ese hombre, ¿no? Y entonces, definitivamente, yo creo que eso hay que impulsarlo. Y lo otro es el tema de la diversidad de árbitros, ¿no? Cuando hablo de diversidad, ya no solamente me refiero a las mujeres en el arbitraje, sino también a los árbitros jóvenes. Y acá en el Perú hay 2 instituciones de árbitros jóvenes que han iniciado muy activamente su participación en el arbitraje y están entrando a arbitrar en controversias que no son todavía muy complejas, pero por algo tienen que empezar. Son árbitros jóvenes, muy capacitados, muy preparados, muy activos en el sistema arbitral, y eso va a generar también, ¿no es cierto?, que el arbitraje se siga fortaleciendo. Lo otro es que, claro, cuando a veces uno pudiera no encontrar mayores posibilidades de designaciones en el arbitraje, también puede designarse árbitros extranjeros, ¿no? De hecho, la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima y la de la PUC tienen árbitros extranjeros, ¿no? No sé si AmCham, creo que también AmCham, que son básicamente las 3 instituciones arbitrales que lideran la administración de arbitrajes. Pero como pueden ver, el reto es básicamente la institución del arbitraje, ¿no? Acá está Mario y bueno, decía hace un rato que, y él lo comparte, que no es que sea la corrupción inherente a un sistema o al otro, al ad hoc o al institucional. Hablaba hace un rato que hay tribunales ad hoc de mucha calidad y que no tienen nada que ver con un tema de corrupción, ¿no es cierto? Y también hay tribunales administrados que pueden tener algún problema de corrupción, o sea, no es un tema inherente al sistema. Y decía yo que era básicamente un tema de personas, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que las buenas prácticas hay que generarlas de manera más masiva y ver en qué medida los arbitrajes ad hoc, más allá de los tribunales que lo componen, que no necesariamente van a seguir arbitrando entre las mismas partes otras controversias, que determinan sus buenas prácticas a partir ya de no lo que ellos decían, sino de algunas normas que puedan ser acogidas también para el arbitraje ad hoc. Yo creo que el arbitraje tiene mucho todavía camino. Nuestra ley arbitral peruana es la más importante en Latinoamérica, es elogiada por tiros y troyanos, y yo creo que es una tarea de todos, ¿no es cierto?, continuar con la difusión, las ventajas del arbitraje y hacer que el arbitraje siga fortaleciéndose sin que tenga ya este tipo de problemas de corrupción, de desacreditación, que, como dije también, gracias a Dios no han impactado mucho en la credibilidad del sistema arbitral, que sigue siendo, como lo dije al inicio de mi exposición, un importante mecanismo alternativo del sistema judicial con todos los problemas que ellos tienen. Bueno, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco por la atención.